En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Una vez más estamos aquí al pie de la letra, este proyecto de la Biblioteca Nacional, la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, que circula en las plataformas y en las redes sociales de esta institución, como otros proyectos también, en los que se divulga sobre nuestra literatura, sobre los acervos de la biblioteca, sobre la cultura costarricense, sobre nuestra identidad. Al pie de la letra, en esta oportunidad, nos acompaña el investigador de la literatura, escritor apasionado, es un apasionado de las letras, Álvaro Rojas Salazar. Es un cronista de viajes, es un cronista de la ciudad, eh, tiene estudios de maestría en literatura y actualmente es doctorando en el doctorado de estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica, donde investiga sobre textos literarios. Y en esta oportunidad, Álvaro Rojas nos va a compartir, nos va a conversar alrededor de la novela de Carlos Luis Fallas, Marcos Ramírez. Pero antes de entrarle a Marcos Ramírez, que es la que tenemos aquí al pie de la letra, me gustaría que nuestro invitado en esta oportunidad nos hable acerca de su experiencia con la literatura. ¿Qué es la literatura para Álvaro Rojas? Bueno, hola Leonardo, muchas gracias por la invitación al programa, al pie de la letra. Celebro muchísimo yo siempre estas iniciativas de difusión de la literatura, estos programas que tiene la Biblioteca Nacional en esta oportunidad en colaboración con la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y bueno, con el impulso que vos le das a estas cosas. Pues es una pregunta que yo podría decir, responder muy fácil, ¿verdad? La literatura es mi vida, ¿verdad? Ajá, Desde muy joven encontré en la literatura un refugio para circunstancias pues difíciles que estaba viviendo como creo que como cualquier adolescente, tal vez como Marco Ramírez que se refugió ajá, en las revistas de sí es aventuras. cierto. Y entonces encontré ahí un universo, una fuga por medio de la imaginación y una posibilidad de comprender en esos personajes que yo leía lo que a mí mismo me pasaba, ¿verdad? Ajá, Después, pues fue avanzando esa pasión y se fue volviendo un poquito más racional, ¿verdad? Entonces empecé a estudiarla formalmente, la literatura, pero yo rescato siempre esos primeros momentos, la lectura espontánea, ¿verdad? De un muchacho, de un adolescente que se fascina, que se maravilla con los libros que encuentra en la biblioteca de la casa, en mi caso, de mis abuelos, ¿verdad? ajá, Mi abuelo tenía una biblioteca que yo saqué, ¿verdad? Igual mi abuelo paterno y también mi abuela materna, y con ellos además conversaba muchísimo, ¿verdad? Eso ajá, es de las cosas, ya murieron los dos, los disfruté mucho tiempo, pero de las cosas que más recuerdo con amor, con alegría, es esas conversaciones sobre libros con mis abuelos. claro. Y luego te ha llevado esa pasión por la literatura, por el texto literario, a escribir crónicas de viajes Sí, y a escribir también sobre la ciudad y cómo la ciudad dialoga dentro del texto literario o el texto literario dialoga con las sí, ciudades. geografías literarias, ¿verdad? Esa Ujú, fue mi tesis en la maestría de literatura latinoamericana en la Universidad de Costa Rica. ujú, Una tesis se llama, ahora salió el libro en el 2018, La Boca del ujú, Monte y las novelas, ujú, que es cómo aparece la ciudad de San José
en las novelas, en algunas novelas costarricenses de finales del siglo XX, de los años 90. Ujú, A mí me interesaba mucho eso, cómo me impactó un poco, ¿verdad? Cómo de pronto uno lee un libro que ocurre en México y le dice algunas referencias, pero cuando toca la ciudad donde uno vive, ¿verdad? ujú, Y uno encuentra en las novelas esquinas, calles por las ujú, que uno ha pasado, hay una sensación distinta, ¿verdad? Entonces, eso me llevó a investigar en cómo aparecía la ciudad de San José en general en la literatura ujú, costarricense, pero enfocado en la década de 1990, ujú, ¿verdad? Donde la ciudad sufre una transformación, donde hay un ujú, deterioro, etcétera. Y ahí hay dos referentes importantes también. Una vez me encontré un cuaderno de, de un tío mío que murió, ¿verdad? Donde caminaba por la ciudad de San José, el personaje, ujú, que él era como un inicio de novela, un borrador. Y entonces se quedaba viendo los edificios y decía que esta ciudad no tenía historia, que no tenía ujú, héroes. Entonces me quedó como la intriga claro. de ese caminante, ¿verdad? De la Ujú, ciudad que le hace preguntas a los edificios. ujú. Y podríamos establecer una relación entre la ciudad, la sociedad y la política o las políticas que hay en- en el país. Es decir, podría haber un vínculo política, sociedad, urbe. Desde luego, porque Ujú, la ciudad es ese vértice donde se cruza la política con las novelas, claro. ¿verdad? Ujú, Porque si hay algo que permite ubicar socialmente ujú, una trama que se cuenta, una ficción, es el espacio, ¿verdad? ujú, Por supuesto ujú. que el tiempo también, ¿verdad? Son como Ajá, dos categorías que ordenan sí. no solo el pensamiento, sino también la narración. Ujú, Eh, pero el espacio como que materializa ujú, y nos permite tener una visión más clara de esa relación eh, entre literatura y sociedad, que desde luego no es mecánica, ¿verdad? ajá, ujú, Jamás pensaría yo la literatura como un reflejo de la sociedad, ni ninguna de esas ujú, teorías, ujú, pero sí hay, por supuesto, un, un vínculo, una contaminación ujú. en las ficciones de lo que ocurre en la sociedad en el tiempo que el escritor o la escritora Ujú, están creando, ¿verdad? por Están creando supuesto. sus obras. Y esto nos lleva entonces al autor que nos interesa en esta oportunidad, que es Carlos Luis Fallas, Ujú. mejor conocido como Calufa. Sí, para los amigos. Para los amigos, yo Sí, creo que ya Calufa, Carlos Luis Fallas es universal, es el escritor que mayor resonancia tiene en el país y fuera del país. ujú, Es sí, el autor costarricense que tiene más universalidad, sí, sí, mayor divulgación. sí, sí. Comentábamos ahora, antes de comenzar el programa, que Neruda lo catapultó en el Defi- canto general. ¿Cómo no? Cómo no, Calufa, Carlos Luis Fallas, es un autor eh, costarricense, nace en 1909 y fallece en el 66. De cáncer se murió. Sí, 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 lamentablemente, sí, pues relativamente sí, joven, 50 y tantos años, sí. y tiene una vasta producción literaria. Sí, así como decís, yo creo que por razones, eso no le quita mérito a Mamita Yunay, lo que voy a Ajá, decir, ¿verdad? Pero yo creo que esa obra, por razones políticas, ujú, fue muy difundida claro, a nivel internacional y sobre todo el ujú, impulso que le da Pablo Neruda ujú, en canto general, general, sí, ¿verdad? que habla de Donde habla de Calero, Sibajita, ¿verdad? de De Calero, Calero sí, y efectivamente, y de esos personajes de Mamita Yunay ujú, en su viaje de militancia política por a supuesto. Talamanca, Ujú, ¿verdad? ujú, Sin embargo, a mí me parece que la mejor, es un juicio personal, ¿verdad? Por ujú, eso también estoy aquí hablando de esta novela, claro. que la mejor obra de Carlos Luis Fallas es Marco Ramírez Ujú, y quizás, me atrevo a decir, o es mi experiencia de lectura, ¿verdad? De revisión de la literatura ujú. costarricense, yo creo que Marco Ramírez es la mejor novela que se ha escrito en Costa Rica. Bueno, eso es interesante y sobre eso vamos a hablar más adelante, sobre Marcos Ramírez. Me interesa para cerrar este primer segmento que conversemos brevemente acerca de la militancia política de Carlos Luis Fallas, que además sabemos que fue muy cercano a Carmen Lira, Ujú. que fue muy cercano a Manuel Mora, que fue Sí, muy cercano a sus compañeros de la generación del 40, como
Fabián Dobles, con Joaquín Gutiérrez. Sí. ¿Qué nos podrías plantear como idea para cerrar el segmento, Álvaro? Bueno, sin ninguna duda, la, la política forma parte de la vida de Carlos Luis Fallas de una manera Ujú. radical, ¿verdad? Totalmente, sí. Completa, ¿verdad? Ujú. Él es dirigente comunista, pero antes vivió en carne propia las dificultades de los obreros, Sí. las dificultades de la gente pobre en Costa Ujú, Rica. ujú, Y trabajó en talleres, ujú, ¿verdad? Trabajó también en la bananera. ujú. Es decir, no le tuvieron que contar, ¿verdad? Cómo Sí. vivían los obreros y los Ujú, campesinos costarricenses. Él vivió y creció ujú, así. Después se encuentra con el manifiesto comunista ujú. en el Parque de Alajuela, ¿verdad? Vale. Lo Sí, cuenta. sí. Y dice él que fue como un deslumbramiento Ujú, entender ahí qué es, ujú, cómo funcionaba la sociedad y por qué a él y a su familia le había pasado todo lo que le ujú, había pasado, igual que a la gente con la que él creció ujú. en los barrios de Alajuela Claro. y también en San José. Ujú, Fue diputado, ¿verdad? Estuvo en ujú, la guerra. A mí ujú. siempre me sorprende, y lo podríamos hablar después, por qué Carlos Luis Fallas no escribió una novela sobre la guerra del 48. Cierto. Existen 6, 7 novelas, un Ujú, cuento sobre la guerra del 48, ninguno así desde una perspectiva integral, ujú. total. Y uno se pregunta por qué él, que fue un participante directo de esa guerra, Cierto. eh, no escribió nunca, ¿verdad? Ujú, Una novela sobre la guerra. ujú, La menciona en Marco Ramírez ujú, y bueno, es algo fundamental en la vida de su partido político, en su propia vida, en la vida de sus compañeros, como por ejemplo también para Fabián Dobles lo ujú, fue. ujú. Y no está, ¿verdad? Fabián No sí está. hace Los Leños Vivientes, pero Ujú, Calufa no hace ninguna novela, no escribe sobre el 48, claro. o por lo menos no publica una novela. Entonces, claro que la militancia política, la Ujú, relación con Manuel Mora como líder del Partido claro. Comunista, Carmen Lira, que es como un referente, una maestra de La todos gran ellos, maestra, sí. claro, le corregía textos, Ujú, ¿verdad? Aparece en ujú, Marco Ramírez, ujú, aparece Carmen Lira en una manifestación ujú, contra los Sinopos, en la manifestación ujú. popular contra el periódico La La información. Información, Ujú. ¿verdad? Ahí está, al igual que está en Los Leños Vivientes de Fabián Dobles, ella, En un en una desfile. huelga también, Sí, sí. participando. Fabián le dedica la novela Los Leños Vivientes a Carmen Ujú. Lira. Es decir, ella es una intelectual Eso. destacadísima, ¿verdad? Ajá. Que influye mucho en todos esos muchachos con sensibilidad social de izquierda, ¿verdad? Que Ujú. estaban iniciando a participar en política y a participar en literatura. El gran referente intelectual es una mujer en Costa Rica y se llama Carmen Lira. Así es. Muy bien. Regresamos en breve aquí al pie de la letra con nuestro invitado Álvaro Rojas a conversar sobre Marcos Ramírez. Continúen con nosotros. Continuamos al pie de la letra aquí en la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, que nos recibe y que nos aloja entre estos estantes, entre estos Mm. libros y entre estas personas que comparten su percepción y su visión acerca de la literatura. Y en esta oportunidad me acompaña el investigador y apasionado de la literatura Álvaro Rojas Salazar, que nos conversa sobre Carlos Luis Fallas, sobre Calufa y en particular sobre la novela que él considera que es la mejor de las novelas del escritor costarricense y que además considera que es la novela emblemática por excelencia de nuestra literatura, Marcos Ramírez. Decía el escritor y filósofo Luis Barahona que menciona en un artículo que esta novela Marcos Ramírez se relaciona con la tradición de la novela picaresca. Es Ujú. el personaje que anda en los márgenes, que es un personaje marginal, marginado, Sí. que busca
busca de alguna manera cómo abrirse camino, cómo pues, les llaman buscavidas o ganapanes a Sí, a los sí. pícaros. Pero bueno, eso es para iniciar Marcos Ramírez. Álvaro, mencionabas que la novela y la literatura tienen que ver con el espacio y tienen que ver con el tiempo. ¿Qué nos podrías plantear acerca de Marcos Ramírez, de su espacio y de su tiempo para comenzar? Sí, tal vez puede ser que tenga algo de pícaro Marcos, Ujú, ¿verdad? Pero sobre todo yo creo que Marcos es un niño solo, ¿verdad? ujú, Un hijo natural que carga con esa condición de no tener papá, ujú. ¿verdad? Que es Y un eso determina su eso. psicología, Ujú, ¿verdad? ujú, La vergüenza que sufre la ujú. mamá, Claro. Fidelia, creo que se llama en la novela. Él le Ujú, dedica a Marcos Ramírez a la mamá, que es ujú. una novela que se publica en 1952, ¿verdad? Ajá, sí. La vergüenza de la mamá, ¿verdad? De haber quedado embarazada sin estar casada con la moral de esa época, Es un bastardo. exactamente, Sí. ¿verdad? Eh, es terrible, ¿verdad? Y Marcos sufre eso y sufre las penas de la mamá Ujú, y sufre también la sensación de estar marginado dentro de su propia familia, aunque lo quieran ujú, mucho, ujú, ¿verdad? Que son los Ramírez de Alajuela, ¿verdad? Que ujú, él admira ujú, mucho. ujú. Crece oyendo cuentos de los abuelos, de los pleitos a cuchillo, de pleitos a Sí. puño limpio, ¿verdad? De Ujú, borracheras, en fin, de participaciones políticas del abuelo, porque en esta novela también hay ráfagas de la historia de Costa Rica que se ujú, entremezclan con las aventuras de Marcos y con las vivencias de su ujú, familia. Entonces yo creo que principalmente es un niño con una muy impulsivo, ¿verdad? Muy ujú, inteligente, muy imaginativo, pero además con una falta de límites internos, ¿verdad? Que hacen ujú, que todos los problemas los trate de resolver o fugándose o ujú. escapándose o a golpes, O a ¿verdad? A mecos, sí. puñetazos, Ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, pues es fascinante. Creo también que no hay que perder de vista que yo la considero una novela, pero está estructurada como memorias, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, es una novela, es una ficción. Lo mismo hace Tolstoy ujú, con infancia, juventud. ujú, Eso a veces llaman autoficción y como si ujú. fuera algo que se inventó en el siglo XXI y está en Tolstoy, está en Ujú, Borges, está en Vargas Llosa, ¿verdad? Y está en ujú. Fallas. ¿Eh? Claro. Eh, y bueno, Marco Ramírez es una novela estructurada como unas memorias, que yo creo que Ujú, el gran mérito narrativo, por eso fascina tanto a los muchachos, ¿verdad? Yo la leí en el colegio cuando también era un desastre de estudiante y ujú, entonces me identificaba mucho con todo lo que hacía Marcos y lo que le pasaba. Yo creo ujú, que esa es una de las novelas que a mí me enganchó para seguir ujú, mi vocación literaria. El gran mérito narrativo de Marcos Ramírez es el narrador, ¿verdad? Que es evidentemente, un hombre adulto que ujú, cuenta vivencias, momentos significativos de su infancia, de su adolescencia, pero la perspectiva desde la que lo cuenta es la mentalidad de un niño y de un muchacho. Entonces él va ujú, alternando, sin moralizar, sin adoctrinar, que es muy valioso en ujú, Fallas, ¿verdad? Porque siendo comunista, su narrador no es militante, ujú, ¿verdad? ujú, Él lo que hace es presentar con una extraordinaria capacidad de introspección las vivencias de un muchacho con la mentalidad de un muchacho, ¿verdad? ujú. Eh, Sí. y bueno, entonces yo creo que ahí es donde convence a los lectores, a las lectoras, de eso que está contando, del drama personal de Ujú, Marcos, ¿verdad? Que ese es un drama emocional, una condición de orfandad de padre que lo marca, ujú. y que por eso también hace intervenir a su tío Zacarías, que es el que le da Sí. aquellas leñateadas, aquellas Ujú, palizas, ¿verdad? Ejemplarizantes y sí. ineficaces, porque finalmente lo que Ahí, hacen es cargar de culpa ujú, a Marcos, que al, al final el tío se muere y lo ujú, perdona, ¿verdad? Porque dice que era como para, lo estaba intentando ayudar, pero como no tenía papá, ese tío tenía que intervenir, ¿verdad? ujú. En la educación, en corregir a Marcos, ¿verdad? En enderezar su conducta. Ineficaz porque Sí, nunca se sí. enderezó, No, ¿verdad? no, no, no. Abandonó con violencia el Instituto de la Alajuela en segundo año, Hay ¿verdad? también el sistema escolar. El sistema que lo critica muchísimo Sí, por las sí. injusticias, ¿verdad? Porque Ujú, aquellos premios de quién era el primer ujú, estudiante, el segundo y el tercero, él consideraba que él se lo merecía y se ujú, lo dieron a una compañera porque le caía mejor al profesor. Entonces eso ujú, desespera a Marcos, que no tiene tolerancia para el rechazo, no tiene tolerancia para la frustración, es un gran impulsivo, ujú, ¿verdad? Y entonces se va contra el sistema educativo que lo considera memorístico, estúpido, ujú, injusto, es esa disciplina ciega, ¿verdad? ujú, Que Marcos no tolera. Eh, y bueno, todas sus travesuras, ¿verdad? Todas sus aventuras, lo que me parece a mí que manifiestan es el gran malestar interno de Marcos,
¿verdad? Ujú, La furia interna que carga Marcos, ¿verdad? El dolor, la furia, la ira, la sed de aventuras y que terminan expresándose en pedradas, rompiendo vidrios de las iglesias, tirando ujú. una piedra que le cae de pronto en la cara a un vecino Cierto. o a una muchacha que viene caminando y le da una pedrada en el pecho y cae, y entonces son esas angustias de lo que hizo, o por Ujú, la curiosidad se mete y agarra un cabito de candela que necesitaba y resulta que en ese cuarto había pasado un crimen, y entonces ya se mete la policía, siempre están en ujú, enredos, ¿verdad? ujú, Siempre está envuelto en enredos que hacen sufrir muchísimo a su mamá, ujú. porque entonces ella se siente, es su propia culpa, Sí, ¿verdad? claro. Como este es mi hijo, ¿verdad? Que Ujú, no, la carga que yo tengo, que yo siento por la circunstancia en la que quedé embarazada, ahora se aumenta con los enredos y problemas y quejas que recibe de Marcos, ¿verdad? ujú, Y a Marcos eso le pesa. Entonces es como una bola de nieve, va ujú. aumentando y va aumentando y va aumentando. Él hace esfuerzos por estudiar y como es muy inteligente y Sí. como lee mucho, y Ujú, eso que decíamos, libritos de aventuras y eso, ujú, Salgari y Julio Verne menciona mucho, ujú, ¿verdad? Salgari y a Julio Verne son los escritores favoritos de Marcos. Entonces sabe muchas cosas y trata con eso de jugársela en los exámenes, ujú. ¿verdad? Y va avanzando, pero finalmente revienta y se va. Sí, sí, se va. Eso me interesa también Sí, que nos comentes, Álvaro, acerca de cómo se ve la geografía del país sí, desde esta mirada, desde esta mirada que es una mirada, en principio, retrospectiva, es decir, sí. es un adulto que cuenta sus historias, Sí, pero las filtra en una mirada infantil adolescente. ¿Cómo se percibe la geografía? eso que acabas de decir es muy importante porque no las cuenta con nostalgia, Ujú, ¿verdad? Uno tiene la sensación de que eso que se sabe que es el pasado, ¿verdad? ujú, Está ocurriendo, ¿verdad? ujú, Eso es un gran mérito porque entonces lo mantiene a uno ujú, constantemente emocionado. Claro, no había hablado de la geografía ujú. de los espacios Sí. literarios en Marco Ramírez son fundamentales porque él es un muchacho de Alajuela, ¿verdad? Ujú. Su familia es de Alajuela. Él, de alguna manera, a pesar de toda su situación familiar, él es feliz en Alajuela, A mucha ¿verdad? honra, porque Sí, además a la abuela también le tiene un gran tributo a a Calúfalo, él, sí, y claro. Marcos es muy feliz en Alajuela, con su Ujú, familia, ¿verdad? ujú, Con sus amigos, con el campo, ujú. con lo rural, ¿verdad? Sí, De Alajuela. Eh, con las 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 flechas, flechas, los ríos, sí, las sí. pozas del Brasil, que yo Ujú, no sé, José León inventaba mucho. José León Sánchez me dijo que ujú, Calufa lo enseñó a nadar en las pozas del ujú, Brasil y que él lo había conocido ahí también. José León admiraba muchísimo ujú, a Carlos Luis Fallas. Entonces, cuando Marcos sufre mucho, ¿verdad? Uno de los primeros ujú, sufrimientos de Marcos es cuando tiene que dejar de vivir en Alajuela ujú. porque su mamá se ha casado con otro señor, Sí. ¿verdad? Se vienen a vivir a San José por el cementerio general, Ujú, y Marcos entonces viene a San ujú, José, ¿verdad? En tren, ujú, con la mochila de la ropa y con un pollito tuerto que le regaló la ujú. abuela, ¿verdad? Que representa el El amor de pollito. su familia y Ujú, la que está perdiendo, ¿verdad? Y llega a San José, donde nos presenta, bueno, las imágenes de ujú, Alajuela son maravillosas, ¿verdad? ujú, Pero entonces llega a San José y San José aparece en contraste con ese mundo familiar que lo contenía, de Alajuela y sufre Marcos en San José, ¿verdad? Es ujú, una ciudad que le genera asfixia, sí, ujú. Que lo oprime. desasosiego, que lo Ujú, oprime, una casa donde lo encierran, ¿verdad? ujú, Y él, como siempre, se sale. Entonces esa ciudad de San José es vista o desde los ojos de un niño que viene campesino, digamos, ujú, ¿verdad? Y con asombro, ¿verdad? Que es una de las condiciones necesarias para que uno se fascine con una novela, con un libro de literatura, ¿verdad? ujú, La capacidad de asombro. Así ve Marcos San José. Y bueno, es emblemático, yo creo que es uno de los momentos cumbres de la novela Las Guerras de Pandillas, ¿verdad? ujú. Él forma parte de La Vencedora, la La banda famosa La vencedora. Vencedora, sí, Sí. que es una pulpería que queda por su casa, por el cementerio, Ujú, ¿verdad? Y esas bandas tienen estado mayor, ujú, soldados y un ujú, código moral ujú. estricto, ¿verdad? Sí, sí, sí. De lealtad, como los mafiosos, ¿verdad? Ujú, Que ujú. permite mantener unida a la banda. De carajillos, además. Un Exactamente, huilero. carajillos, que algunos mayores, otros Ujú, menores, ¿verdad? Que hacen guerras de piedras por toda la ciudad. Ahí ujú, aparece otra vez la ujú, ciudad. Y
hay un momento muy importante, creo yo, dicho de pasada por el narrador, ¿verdad? Que es cuando a uno de los muchachos de otra pandilla le rompen la cabeza con un ladrillo, Ujú, casi se muere, lo tienen que llevar a que un ujú, boticario lo cure y le salvan la vida. Y dice Calufa, perdón, el narrador de Marco ujú, Ramírez, que, pero uno ahí se mezcla el autor y el narrador, ¿verdad? Porque ujú. dice que muchos años después, en otra guerra, también él y yo estuvimos en bandos contrarios. Se refiere a la guerra del 48, Ah, vaya. ¿verdad? Ujú, Y estuvieron peleando en bandos contrarios. De alguna manera, esas pandillas de San José, ujú, de muchachos, ¿verdad? Que se agarran a pedradas, continúa, esa violencia continúa con otras características políticas, desde luego, en la guerra del 48. Esa violencia recorre Costa Rica, ¿verdad? ujú, Y en la literatura sale siempre. ujú. Ahora la podemos ver también en los muchachos que se matan a balazos en la calle por la plata fácil del narcotráfico, Sí, claro. ¿verdad? Sí. Son esos muchachos a los que, ese Ujú, grupo social, esas clases populares a las que pertenece Marco Ramírez. Él también decide dejar el Instituto de Alajuela ujú, peleado con ese sistema educativo autoritario, ujú, injusto, eh, memorístico, tonto para a los ojos de Marcos, y se viene para San José, donde una ujú. señora que había conocido y decide conseguir un oficio, ¿verdad? Sí. Empieza a hacerse, a trabajar en un taller en los ferrocarriles, ¿verdad? Ujú, Y ahí le da un martillazo por la cabeza a un compañero de trabajo y otra vez lo persigue la policía, sale huyendo y se va caminando para Alajuela, de San José a Alajuela, por la línea del tren, en una noche de tormenta que yo creo que es literariamente de los puntos ujú, más destacados de la novela, ujú, ¿verdad? La psicología de Marcos ya muchacho, ¿verdad? Regresando otra vez con vergüenza a la ujú, casa de su mamá y en la estación de Belén se detiene. Ahí aparecen todos los demonios de Marcos acechándolo, ¿verdad? Y dice, ujú. no, ¿qué voy a ir a hacer yo a la juela? ¿Verdad? Y entonces decide irse a Limón. Sí, Y sí. ahí inicia la aventura de su vida, ahí termina la Ujú, novela, ujú, ¿verdad? Limón como el gran afuera, ¿verdad? ujú, Como el puerto donde va a abordar un barco que lo va a llevar a todos los puertos del mundo. ujú, Marcos es un gran aventurero, ¿verdad? ujú, Marcos es un gran aventurero. La aventura le sirve para saciar un poco su gran curiosidad, pero también para calmar sus convulsas emociones, claro. ¿verdad? Entonces, la literatura y la aventura vienen a ser, vienen a ser Ujú, como las grandes pasiones de Marcos, eh, que, ujú, que en esas andanzas, ¿verdad? ujú, Va descubriendo va a ir descubriendo después, ya hablando ujú. de Calufa, la política, ¿verdad? Sí, Que también está en Marcos, ¿verdad? También está en Marcos Ramírez, porque hay una guerra de la que se habla poco, que es sí, la guerra de 1921, que es un conflicto limítrofe entre Costa Rica y Panamá, se llama sí. la Guerra de Coto, La guerra de Coto, ¿cierto? por Ujú. una, Que Costa un, Rica pierde territorio, sí, pierde dice, sí, territorio. y Ujú, ujú. se resuelve finalmente con la intervención de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Hay un libro de José Marín Cañas, una crónica, Ujú, novela crónica que se llama ujú, Coto, ¿verdad? Y ujú, el otro momento en la literatura costarricense donde aparece esa guerra es el capítulo 6 de Marco Ramírez. Marco ujú, se va a la guerra, ¿verdad? ujú. En Marco Ramírez aparece la revuelta contra los Tinoco, Sí, ¿verdad? La manifestación popular contra la del dictadura de los 19. Tinocos, sí, Ujú, que la familia de Marcos está en contra de esa dictadura ujú, por la pobreza que además ujú, se acrecienta por la guerra mundial, por la Primera Guerra Mundial. O sea, la política y la historia siempre están ahí de ujú, trasfondo en esa novela, como no, no como militancia, como decía yo antes, no ujú. tratándonos de convencer de nada, sino Sino como mostrando telón de el fondo. telón de fondo Ujú, exactamente. ujú, La dictadura de los Tinoco, ¿verdad? ujú, La protesta contra el periódico La Información, y también está la guerra de 1921. Marcos se va a la guerra. ujú. Él toma el tren a Punta Arenas, ¿verdad? Se enlista en el Ejército del Sur, ¿verdad? Que es Ujú, como se llamaba. sí, En Punta Arenas está con todas las tropas, él es un ujú, ayudante, un asistente, es un niño, sí, en una guerra de hombres, sí, ¿verdad? Ya sí, no sí, son sí, las sí, es guerras cierto. de pedradas, Ah, sino es una guerra de verdad. Y Marcos está ahí cargando ujú, cierto. las mochilas, los bultos de los mayores, y en barco se van de Punta Arenas hacia el sur, ¿verdad? Ujú, Y bueno, Marcos pasa ahí la guerra. ujú, Finalmente regresa victorioso, triunfante, heroico, ¿verdad? Y la mamá ujú, lo está esperando sí, como un soldado entre soldados, ¿verdad? En la ujú, estación del Pacífico. Él no puede salir con todos los soldados, ¿verdad? A recibir los ujú, aplausos y los honores, porque uno de los jefes le ha dicho que se vaya a la estación al Atlántico a llevar su maleta.
Entonces Marcos muy triste no puede, No ¿verdad? puede Recibir los recibir. aplausos, ¿verdad? Vale. Pero después le roba, Mm, no me acuerdo, si unos turrones, unas cajetas, unas frutas de la maleta, y entonces los comparte con sus hermanitas y con su mamá, mm, como el gran soldado que claro. llega de la guerra. Es la fantasía Sí, de sí, Marcos, sí, ¿verdad? sí. Y al mismo tiempo, desde un punto de vista psicológico, es la compensación por toda esa vergüenza que él Mm, siente, que él carga, ujú, y que también carga su madre. Entonces está San José, vistas de un muchacho que viene de Alajuela, sí. está Alajuela, una Alajuela rural, Mm, ¿verdad? Están los amigos siempre, la cultura popular está muy ujú, presente, lo comunal, sí. ¿verdad? Está muy presente en esta novela. Y también está Limón como el gran Ujú, allá, como el afuera, sí. ¿verdad? El sur, el El sur. sur, Y está el tren también. está el Está el tren, tren los que es dos trenes, sí, los eh, trenes que son los que articulan efectivamente. esos espacios. La estación del tren, el tren al Pacífico, en la Ujú, guerra del 21, y también porque es la línea férrea que comunica Alajuela, San José con Alajuela, y ujú, esa estación de Belén que está en esa. Y por otro lado, cuando él decide irse a Limón, sí, es en tren también, en en el la otra tren, estación, la del Atlántico, ¿no? adelantando. Muy bien. Muchas gracias por todas estas ideas. Las retomamos a continuación. Sigan con nosotros. Continuamos al pie de la letra aquí, entre conversaciones, libros, personas invitadas. Álvaro Rojas, que nos habla acerca de Marcos Ramírez con una gran pasión, pero además con una gran agudeza sobre esta novela de Carlos Luis Fallas, que es el escritor costarricense más reconocido internacionalmente, pues con toda una trayectoria política que además se filtra en cierta manera en Marcos Ramírez, pero Álvaro Rojas nos ha planteado muchas perspectivas para abordar este texto literario. ¿Cuál podría ser, Álvaro, eso que a uno en el colegio, es que ahora lo estaba pensando, ¿sí? Una novela que leíste en el colegio, que se leía en los colegios? Yo también la leí, pues está esta serie que se hizo en Canal 13, que es una gran producción de Marcos Ramírez. Entonces uno la lee en el colegio, pero uno la vuelve a leer ya con una mirada adulta. Y después de esa experiencia de haberla leído hace muchos años y volverla a leer ahora, ¿cuál podrías pensar que es el gran mensaje del texto? ¿Cuál vendría a ser lo que le preguntaba a uno en el colegio? ¿Cuál es el mensaje? Vamos, quería decir otra cosa. Esta novela en 1962 ganó el premio William Faulkner, ¿verdad? Ajá. Ujú, Eh, Hay unos referentes, incluso por la forma de titular ujú, el libro con un nombre propio, ujú. que está en Mark Twain, Ah, ¿verdad? claro. Tom Sí, sí. Sawyer, las aventuras de Tom Sí, sí, Sawyer, sí, las sí, aventuras sí. de Huckleberry Finn. Oliver Twist. También, Ujú, ¿verdad? ujú, Exactamente, es ujú, esa literatura. ujú, Dice Hemingway que con las aventuras de Huckleberry Finn ujú, inicia la novela moderna norteamericana. ujú, Eh, yo, yo pienso que como lo decía antes, el gran mérito narrativo de este libro de Marco Ramírez es esa construcción de ese narrador que ujú, piensa como niño, ujú, que piensa como adolescente y que no se expone todas esas tribulaciones emocionales, esas ujú, angustias y esa soledad que viven muchos ujú, o que hemos vivido muchos costarricenses, adolescentes hoy en día, los que ujú, fuimos adolescentes hace tiempo, ujú, eh, y que pocas veces se expone así, ¿verdad? Con esa espontaneidad, con esa claridad, con esa honestidad, ujú, como lo hace Carlos Luis Fallas en Marco Ramírez. Marco sufre mucho, ujú. ¿verdad? Por eso dudaba sobre lo de la picaresca, porque Sí. los pícaros empiezan desde Son tramposos. son tramposos, ¿verdad? Ujú, Empiezan en una condición, ¿verdad? ujú, Empiezan a ganarse la vida de ujú. forma irregular muchas veces y después se transforman y terminan siendo otros. Yo Claro. creo que no es el caso de Marco Ramírez eso. No.
Yo creo que más que la voluntad del pícaro hay unos impulsos convulsos, ¿verdad? Ujú, Que él no sabe contener y que los desahoga en todos esos enredos en los que se mete. Entonces, la ujú, psicología de un muchacho, ¿verdad? De un niño, de ujú, un muchacho que sufre expuestas con claro. honestidad, yo creo que es, El peso, como lo planteabas al inicio, el peso de ser hijo natural. sí, Claro que sí. sí. Muy bien, Álvaro. Y ya para cerrar, una idea de, de- de- de cierre, valga la redundancia, para quienes nos escuchan, acerca de la literatura y acerca de cómo seguir leyendo, cómo seguir descubriendo estos mundos que mencionabas al principio, para que nos quedemos con esa idea de mensaje final. Bueno, que la vida sin literatura es muy aburrida, ¿verdad? Ujú, Que la ficción, las novelas le agregan a la vida elementos, ujú, disfrutes, placeres que, que la vida común y corriente no tiene, por más linda que sea. Y ujú, sobre todo cuando uno la está pasando mal, ¿verdad? Cuando uno ujú, se siente solo, así como ujú, Marcos, cuando uno ujú, tiene esas angustias, pues es una compañía inigualable, ¿verdad? Además de que todo lo que dicen los maestros y profesores que ayudan el ujú. lenguaje y todas esas cosas, Todas ¿verdad? esas A cosas, hablar sí. mejor y todo eso. Ujú, Y para todas las profesiones o todos los oficios que, ujú, intelectuales que después te sigan. Pero yo voy más a la parte emocional, ¿verdad? ujú, A eso de la imaginación y a la compañía emocional y a lo que uno puede aprender de uno mismo como si fueran espejos de la ujú. subjetividad en las novelas. Pues con esa idea nos quedamos. Ojalá que se motive las personas que nos siguen en las plataformas y en las redes de la Biblioteca Nacional, se motiven a seguir leyendo, se motiven a leer Marcos Ramírez, se motiven a leer nuestra literatura costarricense, que es un gran, gran tesoro, que nosotros tenemos la fortuna de estar aquí al pie de la letra. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias Álvaro por tu participación tan profunda, tan detallada acerca de esta novela. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional que nos recibe, que nos atiende y que además divulga de muchas maneras todo lo que tiene que ver con la cultura. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción también y nos vemos en una próxima entrega.